Hola jóvenes, vamos a hacer un repasito acá sobre la función exponencial. Empezamos con un ejemplo: complete la tabla de valores para la función f de x igual 2 elevado a la x y realice la gráfica con el dominio todos los números reales. Tomamos el criterio y simplemente vamos sustituyendo los valores de x. Entonces en este caso empezamos con f de menos 3, nos ayudamos con la calculadora y obtenemos ese resultado, un octavo 0,125. Podemos escribir cualquiera de los dos y así sucesivamente con los demás. F de menos 2 es un cuarto 0,25. F de menos 1 es un medio 0,50. F de 0 es 1. Recordar, todo número elevado a 0 da igual a 1. F de 1 es 2. F de 2 es 4. Y F de 3 es 8. Luego hacíamos la gráfica. Cada uno de los puntitos, ahí teníamos 3,8, 2,4, 1,2, 0,1, menos 1, un medio, menos 2, un cuarto, menos 3, un octavo. Entonces, esa es la grafiquita de la función exponencial que se va acercando al eje X. Nunca se devuelve hacia arriba, sino que se sigue acercando. Y ese es el comportamiento de esta función. Y aquí tenemos una exponencial creciente. En este otro ejemplito similar, solo que con la función f de x igual a un medio a la x. Igual empezamos con menos 3, nos ayudamos con la calculadora, da 8. Y así vamos completando los demás numeritos de la tabla. Es similar al anterior, ¿por qué? Porque tiene también un 2, nada más que se invirtió el 2 a un medio, por eso los valores son parecidos. Igual representamos los puntos en menos 3,8, menos 2,4, menos 1,2, 0,1, 1, un medio, 2, un cuarto, 3, un octavo. Entonces la gráfica nos queda así, como una función decreciente, exponencial decreciente. Aquí tenemos las dos juntas. ¿Cuál es la clave para saber que es creciente o decreciente? La base. Si la base es 2, es un número mayor que 1, la función exponencial va a ser creciente. Y aquí es un medio, que esto es 0,5. Es un número entre 0 y 1, 0,5. Eso va a hacer que la función exponencial quede, o sea, decreciente. Bueno, como concepto, la función exponencial tiene criterio de la forma f de x igual b elevado a la x, donde el número b es cualquier número, que es la base, y la variable x es el exponente. Bueno, b no es cualquier número, lo vamos a repasar en las características, pero sí recordar que como la x está arribita en el exponente, debido a eso se va a llamar exponencial, porque ahora el número que cambia está en el exponente. Características de la función exponencial. La primera es que la base siempre va a ser positiva, mayor que 0 y diferente de 1. Aquí retomamos las dos grafiquitas, exponencial decreciente, exponencial creciente, para recordar sobre el dominio del ámbito. En el dominio recordemos que son las x, pueden ser positivas, negativas o 0, como hicimos en la tablita que teníamos x positivas, negativas o 0. Como hay gráfica en ambos lados, izquierda y derecha, entonces es todos los números reales. El ámbito, no importa si x es positivo, negativo, 0, las y solo van a ser positivas. Entonces, la gráfica siempre está encima del eje x, los valores y aumentan muy rápido. Entonces, el ámbito, solo hay ámbito hacia arriba, sin incluir el 0 porque la gráfica no toca el eje x, entonces el ámbito son los reales positivos. El dominio son todos los números reales porque hay gráfica a la izquierda, hay gráfica a la derecha. Pero el ámbito son solo reales positivos porque solo hay gráfica hacia arriba. A partir de 0 en el eje Y no hay gráfica aquí abajo. Intersección con el eje Y.
creciente o decreciente, la gráfica interseca el eje Y en el punto 0,1. La intersección con el eje X no hay, sucede que el eje X se acerca mucho, la gráfica se acerca mucho al eje X, pero no lo toca. Eso nos dice que el eje X es una asíntota. Entonces es eso, que la gráfica se acerca mucho al eje X, pero nunca lo toca. Si la base es mayor que 1, ya dijimos, la función va a ser creciente. Y la asíntota queda de este lado. Entonces, si la función es creciente, la asíntota queda de este lado, o sea, en el eje X negativo. Si la base es un número entre 0 y 1, entonces la función es decreciente. Tenemos la exponencial decreciente y la asíntota está de este lado, del lado positivo del eje X. Entonces la asíntota está en el eje X positivo. Si es creciente, base mayor que 1 y la asíntota en el eje X negativo. Si es decreciente, la base es un número entre 0 y 1 y la asíntota queda en el eje X positivo. Es biyectiva, por lo tanto tiene función inversa. Así muy rápidamente, la inversa la veremos en otro momento. Aquí tenemos unos ejercicios a manera de ejemplo. Clasifique las siguientes funciones exponenciales como crecientes o decrecientes. F de x igual 7 a la x. Entonces, esta función es creciente porque el 7, que es la base, es un número mayor que 1. Esta función 0, g de x igual 0,7 elevado a x es decreciente porque 0,7, que es la base, es un número entre 0 y 1. Así simbólicamente o en palabras. Luego esta función, vamos a pasar esta fracción a decimal y decidimos que es una función creciente porque 2,6, que es ese numerito, es mayor que 1. Y en la última pasamos este número, raíz cuadrada de 81 sobre 100. Eso nos da una función decreciente porque da 0,9, que es un número entre 0 y 1. Ok, este otro ejemplito para la función dada por f de x igual 16 elevado a la x, calcule los valores a, b y c. Entonces, por acá tenemos a relacionado con 2, b relacionado con 4096 y c relacionado con 32.768. Entonces, vamos a empezar con el punto A. Observamos que está en el puntito 2, A. Entonces la estrategia que usábamos es, observamos x y y. ¿Cuál tenemos? Tenemos x. Y es el valor A, tenemos que averiguarlo. Entonces si tengo x, tengo el 2, nada más voy a sustituir. Sustituimos en la fórmula que nos dan. Entonces cambiamos la x por 2, eso nos da 256, ese es el valor de A. Y podemos escribir el puntito completo, 2,256. Para calcular b, observamos que el puntito sería b, 4096. O sea, tenemos y en este caso. La estrategia va a ser que si tengo y, hago una ecuación. Anteriormente teníamos x, se sustituye. Si tenemos y, se hace ecuación. Entonces repito, si tengo x, sustituyo. Si tengo y, hago una ecuación. Recordemos que y es igual que decir f de x. Entonces, como esto es y, ahí vamos a escribir 4096 igual 16 a la x. Ponemos a trabajar a la calculadora y obtenemos el valor de x, que es x igual 3. Es decir, que b es igual a 3. Lo podemos escribir directamente y el puntito completo sería este, 3,4096. La comprobación sería 16 elevado a la 3 es igual a 4096, o sea, 16 elevado a la x que nos dio. También se puede hacer tanteando, ¿verdad?
Quiero decir, probando con 1, con 2, con 3, ir probando numeritos. En este caso, bueno, lo adelanté un poquito. Con la calculadora obtenemos que x es 3,75, o sea, el valor de c. Lo podemos comprobar en la fórmula elevando 16 elevado a 3,75, eso da 32.768. Entonces los tres puntitos serían 2,256, 3,4096 y 3,75,32.768. Aquí tenemos un problemita en el que se involucra una función exponencial. Dice, en un experimento se determinó que la cantidad de sal en gramos CDT. Entonces CDT es la cantidad de sal en gramos, que no se ha disuelto luego de t minutos, está dada por la función CDT igual 10 por 4 quintos elevado a t. Entonces, t es el tiempo de minutos y CDT es cantidad de sal, relacionados con esta formulita. ¿Y que representa 10 en la fórmula? Va a representar la cantidad inicial de sal, que son 10 gramos. Para las otras preguntitas, voy a ampliar aquí el espacio. Determine la cantidad de sal sin disolver cuando han pasado 2 minutos. Nos están dando el tiempo. Si nos dan el tiempo, simplemente se sustituye en la formulita, en t. Calculadora, eso nos da 6,4 gramos. Y asimismo con 5 minutos se sustituye el tiempo y eso nos da 3,28 gramos. Eso es todo. 3. Calculen cuántos minutos aproximadamente quedarán. 4,33 gramos sin disolver. Aquí nos están dando los gramos sin disolver, o sea la cantidad de sal, y nos preguntan el tiempo, nos preguntan en cuántos minutos, nos están preguntando el exponente. Entonces planteamos una ecuación de esta manera. Con la calculadora vamos a obtener 3,75. Pero esto no se escribe así, porque esto no es una operación, esto es una ecuación. Entonces se escribe el valor de x por aparte. Serían 3,75 minutos. Esto sí se puede escribir seguido o se puede escribir abajo, es igual. Porque esto es una operación. Pero esto no es una operación, esto es una ecuación. Entonces, aquí tenemos que destacar x en otro paso independiente. Entonces aquí se hace parecido. Hacemos la ecuación porque esto es cantidad de sal y nos preguntan el tiempo. Con la calculadora vamos a obtener 15,02. Nuevamente ahí nos escribe el valor de x, se escribe en el siguiente paso hacia abajo. Y esa es la situación. X vale 15,02 minutos. La siguiente preguntita, ¿la función es creciente o decreciente? Bueno, es decreciente por dos razones. Una es que la base es 4 quintos, que es 0,8, es un número entre 0 y 1, por eso es decreciente. El 10, por ejemplo, aquí está la formulita, este 10 no tiene nada que ver con creciente o decreciente. Lo que me dice creciente o decreciente es la base de esta potencia. La base es la que me va a decir si es creciente o decreciente. Entonces, puede ser así, o también podemos decir que es decreciente porque la sal, la cantidad de sal va disminuyendo en el tiempo. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, acá en 2 minutos nos quedan 6,4 gramos, pero en 5 minutos nos quedan 3,28 y en 15 minutos nos quedan 0,35. Entonces, conforme pasa el tiempo, disminuye la sal y por eso es decreciente la función. Aquí tenemos una situación aparte con el numerito e, que lo hemos visto en noveno. Aquí lo repasamos, es un número irracional conocido como el número de Euler en honor a Leonard Euler, principal matemático del siglo XVIII. El número e describe procesos de crecimiento y de crecimiento continuos en ciencias y matemáticas. Bueno, como vimos varios ejemplos en clase, es la base de la función exponencial natural f de x igual e elevado a la x. Bueno, para que identifiquemos el número e en la calculadora, recordar dónde estaba. En la calculadora nueva, en las negras y rosadas, Shift, y aquí el 8
en las calculadoras de tapa blanca, aquí con alfa y esta teclita aquí abajo, y similar con las calculadoras las plateaditas, alfa y esa misma tecla. Este problemita, el interés compuesto continuo de cierto capital, se puede obtener mediante la función a de t igual p multiplicado por e elevado a r multiplicado por t, donde p es el capital inicial, r es la tasa de interés anual, t es el tiempo en años y a es el monto final. Entonces, si deposito 200.000 colones en una cuenta de ahorros con una tasa de interés anual del 4,5% compuesta continuamente, ¿cuánto capital tendré en 5 años? Bueno, la fórmula ya habla de esto se refiere al interés compuesto continuo. Interés compuesto continuo. A eso se refiere, a ese concepto se refiere esta fórmula. Entonces, los 200.000 son el capital inicial, que es P, 4,5% es R, la tasa de interés, y el tiempo T es 5 años. La operación queda así. En la calculadora, recordemos el signo de porcentaje. En la calculadora negra tocamos el botón catálogo, después la opción probabilidad y después le damos OK. Y sale el signo de porcentaje. En esta calculadora, Shift, y por aquí en esta tecla vemos el signo de porcentaje, y en estas calculadoras Shift y la tecla de paréntesis. Entonces en el ejercicio nos debe quedar este resultado. ¿Cuánto capital tendré si deposito 100.000 colones a una tasa de interés del 7% anual durante 3 años? Muy similar al anterior. Esto nos debe dar este capital. Y vamos a considerar estos mismos datos para el ejercicio que sigue. Recordar que son 100.000 colones, capital inicial 7% anual. Bueno, aquí decía 3 años. Entonces, estos datos para el ejercicio que sigue. Dice, de acuerdo con los datos de la parte B, ¿durante cuánto tiempo habría que invertir para obtener un capital de 150.000 colones? ¿Durante cuánto tiempo habría que invertir para obtener un capital de 150.000 colones? Este es el capital final. O sea, esto es A. Y como me pregunta durante cuánto tiempo, me está pidiendo T. O sea, me está pidiendo el exponente. Entonces, hay que hacer una ecuación. 150.000 es el capital final, 100.000 era el capital inicial, 7% la tasa de interés y el tiempo me lo están pidiendo. Ponemos la calculadora a trabajar. Según el modelo de calculadora debe verse más o menos así. En estas calculadoras se ve más definido el por, la X. Aquí se puede confundir un poco los signos, tener cuidado. Esto es un por y esto es una X, que se refiere a esto de acá. Tener cuidado a la hora de escribir la operación, y eso nos debe dar 5,79 años. Y Chapulín Colorado, este cuento se ha acabado.